Bueno, pues vamos a proseguir. Vamos a continuar con Civitec, ahora que ya está inaugurado de forma oficial, y con este auditorio, que no solo son las personas que están aquí, sino también me dicen que hay más de 500 personas siguiendo por streaming estas jornadas que van a dar comienzo justo ahora. Ahora que ya conocemos cuáles son los desafíos, las oportunidades que la ingeniería y la tecnología en España e Iberoamérica pueden ofrecer y que vamos a analizar con detalle a lo largo de los próximos paneles. 15 paneles, 80 profesionales, el primero de ellos con el título Industria, Tecnología y Sostenibilidad. Porque esto arranca precisamente aquí, buscando una industria más potente que contribuya a una economía más sólida, a una sociedad más desarrollada. Una industria, sin embargo, que no sea digitalizada y sostenible, pues no sería ni competitiva ni tolerable. Estas palabras son palabras de don Manuel Soriano, vicedecano del colegio, que en una reciente entrevista al medio Industry Talks pues, apuntaba, ¿no?, la importancia de la sostenibilidad. Así que con estas tres claves, industria, tecnología y sostenibilidad, vamos a dar paso al primer panel, para el cual ya están aquí preparadas los intervinientes. El moderador es don Fabián Torres, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Pues adelante. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia tan concurrida aquí en la sala como los que están conectados en este momento. Desde Hispanoamérica, perdón a los que estamos haciendo madrugar un poquito, pero ya estamos todos aquí. Muchísimas gracias a la escuela por acogernos, como siempre, en este magnífico salón de actos. Bueno, tenemos un panel compuesto por brillantísimas personas muy reconocidas en el mundo de la industria, lo cual para mí supone una enorme alegría el poder contar con ellos. Tenemos a doña Beatriz Corredor Sierra, licenciada en Derecho, fue ministra de Vivienda, es la presidenta de Redeia y del Consejo de Administración de Redeia Corporación. Muchas gracias por venir, Beatriz. Don Jaime Domínguez Abascal, presidente de la Real Academia de la Ingeniería, doctor ingeniero industrial, catedrático de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Sevilla desde el año 80, profesor visitante de las universidades de Stanford, Sheffield, Southwest Research Institute en Texas y del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Muchas gracias, Jaime, por estar con nosotros. Don Antonio Jardén Carratalá, presidente de Nagas, también ingeniero industrial, especializado en organización de empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha ocupado diversos puestos de dirección dentro de Gas Natural Fenosa y en 2001 fue nombrado presidente de Sidegas. Muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros. Don Eduardo Montes, hombre sobradamente conocido en esta casa, también ingeniero industrial, presidente de Artificial, presidente ejecutivo del Grupo Vamos, consejero de Catenon y de Mecalus. En su trayectoria profesional ha sido presidente ejecutivo del Grupo Siemens en España, presidente de la región suroeste de Europa, vicepresidente ejecutivo y miembro del Comité Ejecutivo de Siemens, además de presidente de Ferroatlántica y de UNESA, y recientemente nombrado presidente del Consejo Asesor del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. A modo de una pequeña introducción, en el escaso tiempo que tenemos, porque lo importante es, sobre todo, oír a estas importantes personalidades con que contamos en este panel, comentar que la anterior versión de Civitec fue destinada a los PERTES, como siempre, intentando desde el Colegio y la Asociación de Ingenieros Industriales, junto con esta escuela, impulsar la industria en España. Aquello que nos comentaba desde COE
el señor Garamendi en torno a ese 20% de PIB industrial para el año 20 que no hemos llegado a cumplir, pero que esperamos retomar en breve. Este año nos vamos a centrar en las megatendencias, en esos retos que tenemos los ingenieros para ayudar a mejorar el mundo, para hacer rodar el mundo, para hacer girar el mundo y, en definitiva, para tener una sociedad mucho más sostenible, más humana y más beneficiosa en cuanto a los sueldos, salarios y las inversiones. Tenemos que hacer reto y frente al calentamiento global, pasar de quemar carbono para tener CO2 a quemar hidrógeno para tener agua, incrementar las tecnologías. Ahí tenemos la IA generativa que se ha metido en nuestros hogares. Yo ya digo que estamos en plena era del infolítico, gracias a este gran cambio que produce esta tecnología. Tenemos que afrontar el reto de la escasez de agua, de alimentos, de materias primas. La economía circular y la trazabilidad son fundamentales en este segmento y ahí los ingenieros tenemos mucho que decir también. Necesitamos más energía, nuevas fuentes, como comentábamos, hidrógeno, biocombustibles, nuclear, hablaremos de ello en estos días. Autonomía estratégica es fundamental. Esto va y hace referencia a ese 20% de crecimiento del PIB que necesitamos. Hay segmentos en los que claramente ya España ha decidido invertir. Y yo creo que si hacemos un análisis del coste total de producción de algo, es mucho más barato hacerlo en España y vamos a ver cada vez más que la ingeniería y el desarrollo industrial se va a hacer en local for local. No nos vamos a ir tanto a Asia para luego estar contaminando con un barco trayendo mercancías, porque el valor añadido que va a aportar la robotización, la informatización, la digitalización, van a permitir un coste altamente competitivo en la proximidad. Y es más, vamos a llegar a una personalización de los productos, que creo que es el verdadero futuro que va a afrontar la humanidad en este momento. Y, cómo no, nos estamos convirtiendo en urbanitas, smart cities, el futuro del transporte, los materiales y todo ello. Y sin más, pues voy a arrancar un bombardeo, si se me permite la expresión, de preguntas a nuestros contertulios. Y la primera se la voy a lanzar a Beatriz en cuanto a las redes que facilitan esa transición energética y esa descarbonización. Y nos gustaría conocer un poco de tu mano esos 1.000 millones de inversión que tiene previsto Redella para 2024, ¿cómo crees que van a impulsar? Pues muchas gracias. Lo primero, gracias por invitarme una vez más, aunque no sea ingeniera. Una cosa que no has dicho, pero por defensa de mi profesión voy a decir, soy registradora de la propiedad desde el año 93. No es ingeniería, pero bueno, algo es más. Y gracias por contar conmigo una vez más para este congreso en el que doy saludo a los valientes que en el otro lado del charco estén despiertos hasta ahora. Tenemos mucha gente también nosotros allí, porque como sabéis, Redella, aparte de tener su buque insignia, que es Red Eléctrica, tenemos otras 4 compañías. Una de ellas es Redinter, que es nuestra filial internacional, con activos en Perú, en Chile y en Brasil. Y precisamente este año celebramos el 25 aniversario de Redinter, de que estamos allí en Perú. Haremos algo muy especial en Lima y, por tanto, nos sentimos muy cercanos tanto a Civitec como a lo que ha comentado el secretario general iberoamericano, ¿no? Y, por tanto, es también esa parte nuestra pues, muy cercana a la razón del Congreso. Que habláis de megatendencias. Estaba pensando mientras hablabais que una de las cosas que estamos haciendo en nuestro servicio de estudios es hacer una prospectiva de qué va a necesitar la sociedad de nosotros en el horizonte 2050. Y entre las múltiples cosas que hemos hecho, es un ejercicio la verdad es que ha tenido mucho éxito y mucha acogida, que hemos llamado Tendencias y Escenarios Posibles, viendo, junto con todo nuestro personal y nuestra plantilla, cómo imaginan el mundo en 2050 y qué papel cree que puede tener las empresas de nuestro grupo y nuestras capacidades. Han hecho este ejercicio y a través de sus respuestas hemos agrupado en 4 bloques, casi diría según su nivel de optimismo. Y debo decirte que como tenemos un 48% de ingenieros e ingenieras en nuestra plantilla, este nivel de optimismo es más que aceptable, ¿no? La conclusión que saqué es que aunque todos, de todas las disciplinas, incluso los juristas, podemos soñar el mundo que queremos, solo los ingenieros y las ingenieras son capaces de construirlo.
Entonces yo me siento muy tranquila con que las nuevas tendencias amenazantes que tenemos, sin embargo, van a poder concretarse en una nueva esperanza para la humanidad. Esto suena un poco de Star Wars, pero es que lo creo realmente, ¿no? Y con tanta mente absolutamente brillante y deslumbrante que hay en esta profesión vuestra, pues más, ¿no? Redella, como tú decías, es un gestor neutral de infraestructuras esenciales. Tenemos la obligación y la responsabilidad de gestionar aquellas redes que son básicas para que todo pueda ocurrir, tanto la red eléctrica de muy alta tensión como una red de fibra óptica oscura. Las 2/3 partes de la fibra óptica troncal la gestionamos a través de Reintel y también tenemos, como sabéis, una flota importante de satélites a través de Hispasat. Por tanto, las dos cosas, la transición ecológica y la transformación digital, nos toca de lleno en la compañía, desde ese punto de vista de neutralidad, independencia y servicio público, pero es que también nos toca otro tema que se ha citado, que es la tercera pata de estas grandes megatendencias, que es la defensa y la seguridad y la ciberseguridad. La seguridad de las comunicaciones entre gobiernos, la seguridad de las comunicaciones entre empresas, la protección de los datos personales, ¿no? Por tanto, aunque es cierto que se conoce más a Redella por su buque insignia, que es Red Eléctrica, es cierto que esta responsabilidad en todas las tendencias que estáis observando nos toca muy de cerca. Somos muy conscientes de que somos una infraestructura crítica, así se nos cataloga, y que tenemos la obligación de protegerla también de los ciberataques. Nuestras redes de muy alta tensión, como conocéis, son en España 45.000 kilómetros de redes de 400 y 220.000 voltios, y es verdad que es una red muy mallada, muy consolidada. Comentaba hace un rato con una persona que nos acompañaba que yo, cuando estuve en el Ministerio de Vivienda, tuve el honor de traer a España una competición que organizaba el Departamento de Energía de Estados Unidos, el Solar Decathlon. Lo trajimos a España, es una competición entre universidades de grupos de ingenieros y arquitectos y que construían, diseñaban y operaban una casa solar. Y cuando fui a hablar con el Deputy Secretary of Energy, me preguntó en 2010 si en España había una red eléctrica inteligente. Claro, dije, pues claro, hace 25 años que tenemos una red, ahora ya hace 40, ¿no? Y tengo el honor de presidir esta empresa, ¿no? Por tanto, hace mucho que estamos preparados para integrar masivamente lo que se nos viene. Y yo creo que es la primera vez que en una revolución industrial como es la energética, España se sitúa en el pelotón de cabeza, en la pole, ¿no? Porque tenemos desde hace 25 años ya una gigantesca experiencia en cómo utilizar estas redes malladas, inteligentes, muy bien mantenidas, que siempre están en perfecto estado de revista, para garantizar la seguridad y la calidad del suministro, incluso con unas aportaciones tan relevantes de energías, como yo les llamo, desobedientes, variables, como son las renovables. El año pasado cerramos 2023 con un porcentaje de energía renovable en el mix superior al 50%. En lo que llevamos de año estamos por encima del 65%, digamos un año muy bueno en renovables, no solamente por la eólica y la fotovoltaica, sino también por la hidráulica. Y tenemos un horizonte clarísimo marcado, como decía Sara, por el PNIEC, que es llegar al 67% en 2026 y al 81% en 2030, ¿no? Para conseguir un mix energético 81% renovable hace falta que esta red que tenemos se adapte a lo que viene, que es esta enorme variabilidad de un contingente renovable que cada año se va incorporando del orden de 5 o 6 gigavatios, y además tenemos que hacerlo manteniendo la calidad y la seguridad de suministro y haciendo posible que se cumpla el PNIEC a la vez. Como dice la película, todo a la vez, en todas partes, porque si no es así no se cumplirá. La inversión de 1.000 millones, ¿en qué va a consistir? Primero, en hacer infraestructuras absolutamente esenciales para mantener esa integración de renovables. Por cierto, más del 98% de la que se genera se integra, o sea, tenemos un porcentaje de vertidos inferior al 2%. Y diréis, ingenieros que sois todos, ¿esto es mucho o poco? Pues la Unión Europea dice que para aquellos sistemas eléctricos que tengan menos de un 50% de potencia instalada renovable, se admitirían hasta el 5% de vertidos. En España tenemos ya el 64% de nuestra potencia instalada es renovable, 77 gigavatios de 125 instalados, y por tanto tener solo menos del 2% es un éxito, que se debe, como luego te contaré, fundamentalmente al talento y a la visión y al carácter visionario de los ingenieros que tenemos, ¿no? Vamos a dedicar estos 1.000 millones de euros a hacer cosas tan relevantes como interconexiones internacionales para conseguir que nuestra energía renovable salga masivamente hacia Europa, con Francia sobre todo y con Portugal. Llevamos 30 meses siendo exportadores netos de electricidad, 30 meses seguidos por todas las fronteras. Tenemos además que hacer enlaces entre islas, el segundo enlace Península Mallorca, enlaces entre Tenerife y La Gomera, entre Lanzarote y Fuerteventura. Tenemos puestos recientemente servicio en Ibiza Formentera. Tenemos que hacer ejes muy importantes de cierre de anillos industriales, tanto en el País Vasco como en Asturias o en Castilla-La Mancha. Otra interconexión entre Península y Ceuta.
y tenemos que hacer posible que ese enorme contingente de miles de pequeños generadores renovables se incorporen de forma segura a nuestra red, en una auténtica revolución del sistema eléctrico español. Y esto implica, y con esto ya termino, un enorme foco en innovación. Es muy importante que seamos capaces de utilizar esta red maravillosa que tenemos, pero hacerlo de forma muy eficiente, y para ello los ingenieros están dotando al sistema, sobre todo desde la Dirección General de Operación, de medidas de eficiencia tales como, por ejemplo, la instalación de DLRs, de dispositivos Dynamic Line Rating, para hacer más eficiente el transporte de electricidad independientemente de la meteorología, o el sistema de respuesta activa de la demanda, para que también las energías renovables sean capaces de incorporarse también a los servicios de balance y puedan responder a las órdenes del operador, o el servicio de reducción automática de potencia también, ¿no? Para hacer que todo nuestro sistema sea flexible a través de, evidentemente, tecnología, algoritmos que ponen en marcha nuestros ingenieros. Por tanto, son 1.000 millones de euros este año y los que vienen, debidos fundamentalmente al compromiso que tenemos de hacer posible que todas estas transformaciones en que España llega en primer lugar no sean sueños, sino que gracias a los ingenieros se hagan realidad. Terriblemente innovador. Terriblemente innovador. Muchas gracias, Beatriz. Jaime, desde tu punto de vista, ¿cuál consideras que es el papel de la ingeniería en la necesaria industrialización de la economía para alcanzar ese 20% del PIB que tanto demandamos últimamente desde estos foros? Bueno, yo creo que el papel de la ingeniería es fundamental, como además se ha dicho ya aquí en varias ocasiones. Por un lado, vamos a avanzar en la industrialización, pues principalmente a través de la digitalización y a través de la innovación, a través de nuevas tecnologías asociadas a, sobre todo, como decía, la digitalización, y eso requiere, pues, técnicos, ingenieros que estén en la frontera del conocimiento en esos campos, pues porque tendrán que aplicarlo no solo en las nuevas industrias que se creen, sino reorganizar o hacer un retrofit, diríamos, de las industrias tradicionales, introduciendo todas estas nuevas tecnologías que van a requerir, pues, de ingenieros altamente cualificados, ¿no? Y después, el otro tema también para el que van a ser necesarios va a ser para la innovación, porque toda la industria va a tener que ir asociada a la innovación para poder seguir desarrollándose, y la innovación va a requerir también de talento y de ingenieros bien cualificados en distintos campos, ¿no? Yo creo que en ese sentido van a ser fundamentales, ¿no? Fenomenal. Muchísimas gracias, Jaime. Hemos pasado del ábaco a la regla de cálculo, la calculadora, los ordenadores, la cuántica, la fotónica. Ahí estamos los ingenieros siempre intentando esas nuevas revoluciones. Muchas gracias, Jaime. Don Antonio, en palabras tuyas, la transición energética es global, irreversible y urgente. ¿Cómo estáis contribuyendo en este momento a esto desde Enagás? Bien, bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación aquí en el Colegio de Ingenieros. Vamos a ver, en el sector gasista hemos tenido una importante revolución en Europa como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. Evidentemente, los procesos de descarbonización son una política muy clara que la Unión Europea tenía y estábamos ya implicados, hablo ahora del sector gasista, pero no existía una política común energética en Europa, que pueda parecer que sí, no lo era. Cada país tenía sus propias políticas con una menor o mayor coordinación. Esta invasión rusa hace exactamente 2 años y un mes, en marzo del año 2022, la Unión Europea saca por primera vez un paper, un documento, Repower European Union, que dice: tenemos que tener una política común energética. Y a partir de ese momento lanza un conjunto de medidas que podríamos dividirlas en 3 grandes ejes. Un eje evidentemente de descarbonización, que ahora vamos a hablar. Un segundo eje que le llamaríamos Security of Supply, seguridad de suministro, que evidentemente en cada país había un conjunto de normas, pero que no estaban unificadas. Y un tercer eje, que podríamos llamarlo de competitividad, pero por utilizar la palabra inglesa que utilizaba el documento, se hablaba de price affordability, que es también
con la primera vez, y esto ha tenido sus consecuencias, que la Unión Europea de alguna manera se pone, no diré a arbitrar precios, pero sí a hablar de los costes de la energía para que sea posible todo esto. Bueno, a partir de ahí, lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Enagas, y esto ya llevamos años haciendo, tenemos un plan propio de reducción de nuestra huella digámosle, de CO2, y hemos reducido ya un 50%. Que no es cantidad baja, ¿no? Pero más adelante de esto, yo creo que lo importante es que en estos 24 o 25 meses la Unión Europea ha dado una enorme producción de normas en la línea de asegurar esta transición energética y el tema de seguridad de suministro. En el tema de transición energética, la Unión Europea, que ya había hablado evidentemente de estos temas, acelera, y ahora hablo desde el sector gasista, aprovecho para decir que estamos estrechamente coordinados con Red Eléctrica, por lo tanto no se producen, digámosle, disfunciones porque hay una conexión prácticamente, diría, automática y permanente. Por poner un ejemplo, si Red Eléctrica decide que es necesario que unos ciclos combinados entren en funcionamiento en X partes del país, no tardamos ni días ni horas, en cuestión de minutos el gas está llegando donde tuviera que llegar. Pero cierro este paréntesis. ¿Qué estamos haciendo en materia de seguridad de suministro? Hombre, en materia de seguridad de suministro, la desgraciada situación de guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto que algunos países en Europa, pocos, y uno de entre ellos es España, teníamos, hablo desde la perspectiva de gas, un conjunto de infraestructuras que servían perfectamente no solo para abastecer a nuestro país España, sino para dar posibilidades de seguridad de suministro a otros países. En el caso nuestro, pues una red llamémosle de autopistas de alta presión, de gasoductos de alta presión, más de 12.000 kilómetros, 7 plantas de regasificación, con una capacidad de almacenamiento de gas natural licuado que es la número 1 en toda Europa. Inglaterra sería, el Reino Unido, perdón, sería la número 2, y almacenamientos subterráneos, ¿no? Todo esto ha hecho, antes lo comentaba Beatriz, en el caso eléctrico, en el caso gasista también, hemos hecho algo que antes se hacía pero de forma intermitente, que es que hemos exportado gas en forma bien de gas por gasoducto, bien de gas natural licuado, prácticamente pues durante estos 2 últimos años de forma permanente. ¿A quién se lo hemos exportado? Por lo tanto, asegurándoles su seguridad de suministro, por descontado a Portugal, por descontado a Francia, y ha habido cantidades importantes. Se ha hecho también por tubo a Marruecos, situación inédita y que se ha hecho por primera vez que desde Europa se suministra a un país del norte de África. Se ha hecho en forma de buques de GNL que han descargado en España, se han almacenado en España el gas natural licuado y se ha recargado y mandado, por ejemplo, a Italia, con el cual hay permanentemente una especie de puente marítimo de buques que van y vienen. Se ha hecho con Alemania. El primer buque de GNL que descargó gas natural licuado en Alemania hace ahora aproximadamente 1 año y medio, en una FSRU, que es una unidad flotante que hace de planta de regasificación, podríamos decir, provisional. Este buque venía de la planta de Sagunto, por poner un ejemplo, ¿no? Y por lo tanto se ha trabajado, para toda Europa. Al mismo tiempo hemos tenido, gracias a nuestras infraestructuras y a nuestra capacidad de almacenamiento, que lo digo aquí un poco casi con ironía, años, un poco, 2 o 3 años antes de la desgracia de la guerra de Ucrania, había gente que te preguntaba, oye, pero esta seguridad que tenemos, estas instalaciones, no nos sobran, ¿no podíamos cerrar algunas? Hombre, mi respuesta siempre era decir, hombre, si no pasa nada, pues oye, sí, a lo mejor, pero el día que tienes un problema, en fin, tú puedes vivir con el just in time y dices, oye, no tengo almacén, yo recibo todo el día las piezas, perfecto, y el día que no te llega el camión, ¿qué haces? En fin, esta es la situación que nos hemos encontrado en Europa, no en España. Hemos dado una respuesta muy buena. También tengo que decir, recibimos gas de 17 países diferentes, otra diferencia con algunos países europeos, y esto ha llevado, y también aquí lo quiero decir, mantenemos con Argelia una excelente relación. Argelia es, si no el primero,
o el segundo suministrador de España de forma permanente y no hemos tenido ningún problema. Por lo tanto, digamos, este conjunto de piezas han funcionado armonizadamente y en el tema, por descontado, de transición energética, la Unión Europea ha tomado en los últimos 2 años decisiones muy importantes. Por lo que hace referencia un poco al mundo nuestro, aparece, yo diría casi por primera vez, la idea de que, además de que el gas pueda seguir siendo durante un periodo de tiempo razonablemente largo un vector que ayude al proceso de descarbonización, la aparición de lo que llamamos ahora gases renovables, fundamentalmente el hidrógeno, pues existía, se conocía, de hecho el hidrógeno se utiliza habitualmente en una gran parte de la industria, le llamamos ahora hidrógeno gris, la molécula técnicamente es la misma, pero se empieza a hablar, y no es que se empiece a hablar, se empieza ya a realizar que haya fabricación, producción de hidrógeno que llamamos verde, hidrógeno renovable, a partir de energía renovable, y esto es lo que nos lleva a tener un proceso de tener más renovable en toda la Unión Europea, a un proceso de electrificación en la medida que sea posible de más, digámosle, industrias, aunque también es cierto que con el horizonte del 2050 es difícil que la electrificación sea más allá del 50-55%, hoy debe estar alrededor del 25%, ¿no? Es en este panorama que la aparición o la utilización de los gases renovables, no solo el hidrógeno verde, también posibilidad de hidrógeno que se llama azul, captando el CO2, etc. Esto es una pequeña revolución. Entonces, a las empresas gasistas y especialmente a los Transmission System Operators, la Unión Europea, a los gasistas, nos está dando ahora una doble obligación. Mantener nuestra actividad de gas como Transmission System Operator y al mismo tiempo, y en este caso concreto, España ya ha tomado esta decisión en enero de este año, estamos en abril, que nos ha designado como un palabra que es Hydrogen Transporter Network Operator, que es unas obligaciones similares a las del TSO, Transmission System Operator gasista, pero para el hidrógeno. ¿Qué ventajas tiene también o aportamos? Hombre, que la red de alta presión de gas en Europa, la de alta presión, no la de distribución, está en líneas generales en un 80% perfectamente preparada para poder transportar la molécula de hidrógeno. Molécula, digamos, más pequeña, ahí hay un tema de calidad del acero que es fundamental, otras technicalities que no entro ahora, pero esto la Unión Europea lo tiene clara y es una de las cuestiones que está poniendo en marcha. Por lo tanto, hay todo un proceso ahí. Ha tomado también decisiones importantes la Unión Europea, ha creado un banco del hidrógeno, ha aprobado recientemente la directiva de hidrógeno y gases renovables y en este mes de abril, hace 15 días, ha aprobado definitivamente entre la Comisión, el Consejo Europeo y el Parlamento los llamados proyectos europeos de interés común, entre los cuales hay algunos proyectos gasistas, otros de otro tipo y muchos proyectos de hidrógeno. Y aquí voy terminando, que si no me vais a echar. Parte del compromiso que tenemos en España y que la secretaria de Estado, Sarah Hagen, es en este momento pues, la principal responsable de tirar esto adelante, y nosotros, con estrecha coordinación con Red Eléctrica, tenemos el compromiso, de alguna forma, de establecer una red de transporte de hidrógeno entre España y Portugal, por una parte, unos corredores en España que se están empezando ya a planificar. De hecho, a finales de este mes de abril, como vemos, suceden muchas cosas, tenemos el compromiso que vamos a cumplir de entregarle al Ministerio el borrador de planificación de transporte para España y en los proyectos de interés común europeo se han contemplado estas dos cuestiones que digo, más la interconexión submarina de hidrógeno entre Barcelona y Marsella, que a su vez prolonga todo un camino a través de la Vallée du Rhône para llegar a Bélgica, a Alemania y a los países del centro de Europa. Todo esto lo ha discutido la Unión Europea y lo ha aprobado en el último mes. Esto nos llevaría, en el caso de Enagás, en un periodo ya más largo de tiempo, entre ahora y el año 2030, a unas inversiones, en principio, de cerca de 5.000 millones. Por lo tanto, como vemos, está más que cambiando, se está añadiendo una actividad
lo que es al sector de transporte gasista. Y termino diciendo que, dicho todo esto, fruto de la situación de security of supply que ha sacudido Europa y sigue sacudiendo Europa y el resto del mundo, pensemos de que nosotros modestamente hemos incrementado nuestra participación como socio en un gran gasoducto, el Transadriatic Pipeline, que trae gas natural, digamos, desde Azerbaiyán hasta Italia, y somos los primeros socios, junto con Alemania y Suiza, que vamos a construir en los próximos 3 años la primera planta de regasificación en Alemania. Alemania, que nunca había tenido plantas de regasificación, una decisión del gobierno alemán muy rápida que tomó en los primeros meses de la guerra, fue cambiar radicalmente su modelo de infraestructura y añadir, se habló de 5 o 6 proyectos, finalmente han quedado 3 proyectos de plantas de GNL, y termino ahora de verdad. El nuestro es el denominado Hanseatic Energy Hub, está en el estuario de Hamburgo, en la región de la Baja Sajonia, y va a ser una planta de regasificación importante, modelo muy conocido aquí en España, con una condición nueva, fruto también de la directiva de descarbonización, y es que, de acuerdo con la legislación alemana, se van a construir los grandes tanques que en principio van a almacenar durante un periodo de 15 o 20 años gas natural licuado, que sean lo que le llamamos ammonia ready, es decir, que estén preparados para recibir y almacenar amoníaco verde, es decir, amoníaco producido con hidrógeno verde, como una posible sustitución en el momento que el gas no se utilice. Este es un poco el mundo donde estamos y, muchas gracias por... Pues muchas gracias, Antonio. Me quedo con esa posición de liderazgo de España en este momento, esa innovación y esa seguridad en el suministro que yo creo que son importantes y con un futuro muy claro. Eduardo, para un ejecutivo con tu dilatada experiencia en empresas tecnológicas, ¿cuál es tu visión en cuanto al papel de la tecnología y de la industria y la ingeniería de cara a esos retos que tenemos que afrontar y esas megatendencias? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Este es un sitio donde me siento particularmente a gusto. Soy ingeniero industrial, marido de ingeniero industrial y presidente del consejo asesor de mi escuela. Yo cuando oí hablar a Beatriz o a Antonio, es fundamental el tema de la distribución, etcétera. Pero detrás está la tecnología. Y la tecnología está avanzando de una manera absolutamente impresionante. Lo que tenemos que hacer es esos avances impresionantes ponerlos al servicio de la industria. Hay una pregunta que yo recuerdo que siempre se hace, y es ¿por qué en España no llegamos a ese 12% que hablaba Antonio Garamendi, que hemos hablado siempre, y que da gigantesca estabilidad? Yo he tenido la suerte, lo que sea, de vivir años en Alemania, cuando fui vicepresidente ejecutivo del grupo Siemens, ¿no? Alemania anda en un 17-18% creciendo. Eso hace que los puestos de trabajo de los que se hablaba en la sesión inaugural sean mucho más estables. La industria genera raíces. Todo lo demás pues genera riqueza. La industria genera raíces. Un puesto de trabajo industrial es un puesto, como se decía también antes, estable por principio, bien pagado por principio. Entonces yo creo que el papel que tenemos ahí, los tecnólogos, que me considero tecnólogo, de hecho lo he sido toda mi vida y ahora presido, entre otras, una empresa de muy alta tecnología. Los tecnólogos tenemos obligación de ponernos al servicio de una variación que desde mi punto de vista tiene que ser modular del sistema económico de un país como España. España, incluso cuando se habla de que tiene el 12%, es verdad, tiene el 12% de industria, pero una parte importante todavía no está basada en tecnología generada aquí. Es curioso porque en mi experiencia en Alemania, en el mayor grupo industrial probablemente del mundo, es que los técnicos españoles, los ingenieros españoles,
están fantásticamente bien preparados y del desarrollo de su capacidad lo hacen en muchos casos fuera de España, en demasiados, aunque va variando, ¿no? Entonces yo creo que a tu pregunta la respuesta para mí es clara. Es decir, tenemos que en colaboración con las universidades poner encima de la mesa una tecnología desarrollada aquí. Antes ha hablado brevemente el consejero de digitalización de la Comunidad de Madrid del tema cuántico. Hay un proyecto cuántico en Europa. Europa va siempre un pelín retrasada respecto a Estados Unidos. Cuando se ve que el Boeing es un avión fantástico, se genera el proyecto Airbus, que ha ido fantásticamente bien, donde intervienen capitales privados y públicos europeos. Con la computación cuántica pasa exactamente lo mismo. Es decir, el computador cuántico que se desarrolla inicialmente en Estados Unidos y en cierta forma en Japón, sobre todo en Estados Unidos, desde hace 3 años o por ahí, se genera un proyecto cuántico Airbus, parecido a aquello, en torno a una empresa que se crea en Finlandia y ahora mismo participan ahí casi todos los países de la Unión Europea. Y tengo el honor o el privilegio de ser el consejero español en esa empresa. La capacidad de los computadores cuánticos está muy por encima de lo que podemos imaginar. Yo recuerdo el otro día en la Real Academia de Ingeniería hubo una jornada sobre computación cuántica y yo creo que ahí España tiene un papel importante que jugar. Hay un proyecto ahora que se va a realizar con la Politécnica de Madrid y yo creo que la posibilidad de estar en tecnologías muy avanzadas como ingenieros residentes y trabajando en este país puede dar un enorme impulso a la industria. Incluso cuando se habla de energías renovables, del gas, del hidrógeno verde, yo prefiero llamarle renovable, ¿no? Porque yo nunca he visto hidrógeno, no sé si es verde o de qué color es, ¿no? Hay infinidad de problemas por resolver en los cuales la capacidad de computación, la capacidad de ingeniería van a ser absolutamente decisivos, tanto en el almacenamiento, no es fácil almacenar hidrógeno, como el transporte, tú decías muy bien, los temas de acero y otros temas. Entonces yo creo que en todo esto los ingenieros, los tecnólogos, la tecnología basada en España tiene un papel mucho más importante probablemente de lo que ha tenido en el pasado y todas las posibilidades. Gracias, Eduardo, por tus palabras, que son alentadoras y desde luego, como alguna vez hemos comentado, detrás de esa computación cuántica nacen cantidad de cosas y la inteligencia artificial, como en algún momento me has comentado, que va a enriquecerse terriblemente. Nos quedan 4 minutos, de acuerdo con el cronómetro, y tenemos que ceñirnos al tiempo. Entonces, lo primero, ¿querías, Jaime, comentar algo? Porque os iba a preguntar entre el público si tenemos alguna pregunta candente, porque si no, lo que os iba a dar es 1 minuto a cada uno para que nos hagáis una breve visión de cómo veis el futuro en España, en estas megatendencias, en esas posiciones de liderazgo que estáis viendo que podemos adquirir en España y ese minuto de... Beatriz. Vale, minuto de oro. A ver, es cierto que tenemos un futuro muy brillante por delante, pero es verdad que quedan cosas por hacer. España está en la cabeza de grupo precisamente gracias a ingeniería que se introdujo ya hace tiempo, en la parte que nos toca, el Centro de Control de Energías Renovables, el Centro de Control Eléctrico, todo salido de la cabeza de ingenieros e ingenieras fantásticos que consiguen algo que no consigue nadie, que es poder leer y dar órdenes a todas las renovables que hay en España
y, por tanto, poder saber cuántas hay y gestionarlas. Hay una cosa que no he dicho antes, y es que tenemos una pequeña empresa que es Elewit de innovación, que está llevando de toda la innovación dentro de la compañía y de fuera, y en esta compañía, con las sinergias que tiene, por ejemplo, con Hispasat, se está poniendo también mucho foco en los temas de la Unión Europea, por ejemplo, la Iris Square y toda la constelación que se está creando precisamente con computación cuántica, ¿no? Y quisiera terminar diciendo una cosa importante, y se lo voy a dedicar a Camino, y es que en todo este mundo en el que faltan tantos ingenieros, faltan más ingenieras. Es, creo que, muy relevante pensar que si solamente hay un 20% de mujeres ingenieras, sobre todo en las carreras de ingeniería técnica, todo el talento que va a hacer falta para este nuevo mundo que estamos construyendo necesita el talento femenino. Por tanto, todo el apoyo que se haga a que las mujeres puedan acceder a las carreras científico-tecnológicas me parece necesario y, desde luego, en nuestra compañía procuramos precisamente impulsarlas. Pero sin las mujeres va a ser difícil conseguir ese futuro maravilloso al que soñamos. Pues muchas gracias, Beatriz. Me atrevo a lanzar la pregunta al director que tenemos aquí, porque creo que estamos batiendo récords en este momento en cuanto a ingenieras. Hacia abajo. Sí, ahora. Que gracias por la pregunta, decano, y gracias, Beatriz, por echar el capote. Bueno, no solo la universidad, las empresas, instituciones, el país, la Comunidad de Madrid, todo el mundo está haciendo mucho esfuerzo para motivar a los jóvenes que estudian ingeniería, chicos y chicas, con especial énfasis en las chicas, por supuesto, porque hacen falta ingenieros, hace falta talento. Y ya que me hace el decano la pregunta, esta escuela, por poner el caso particular de nuestra escuela, estamos particularmente contentos. Ahora mismo el porcentaje de estudiantes mujeres que tenemos en nuestros grados es 38%, 3,8, que es un dato muy bueno y viene siendo creciente en estos últimos años. Hay que seguir trabajando porque estoy totalmente de acuerdo que hace falta fomentar las vocaciones y aumentar el porcentaje de mujeres. Así que, bueno, pues gracias por la pregunta. Muy bien, pues seguimos con Jaime. Cuéntanos, Vale, pues, en un minuto. Gracias. Bueno, un minuto es un poco... Pero bueno, yo creo que se ha dicho ya más de una vez que hacen falta muchos ingenieros. Si vamos a crecer o queremos crecer del 12 de industrialización al 20, eso quiere decir casi duplicar el número de técnicos y tecnólogos que estén participando en ese proceso. Creo que hay que estudiar, sí es importante estudiar qué tipo de ingenieros necesitamos. Hasta ahora se está diciendo siempre que hacen falta, en los próximos 10 años se habla de 200.000, yo creo que pueden ser incluso más si hacemos ese cálculo del 12% y queremos llegar al 20%, pero debemos tener claro que necesitamos, por un lado, y debemos distinguir, unos ingenieros que hagan investigación, que hagan desarrollo, que sean capaces de colaborar con la industria, que generen empresas de alto nivel tecnológico y que colaboren con el resto de las empresas y ayuden a aumentar la capacidad tecnológica del país y ayuden al desarrollo de las empresas. Después yo creo que también hay otro aspecto que es importante y es que necesitamos todos los niveles de ingenieros. Desde luego, de gran nivel de cualificación son importantes, y más con todos los procesos de transformación que estamos teniendo ahora, pero también debemos pensar en los niveles, digamos, más bajos de formación en ingeniería y tecnología, a los que yo creo que hemos descuidado bastante en los últimos años, como son el espacio que hay entre el grado y la formación profesional actual. Yo creo que ahí hay un gap que no está cubierto y que debíamos ver la forma de cubrirlo, porque con el grado y con el sistema de Bolonia se ha aumentado la formación, se ha aumentado mucho, además con la mejora de la capacidad de formación de las universidades, se ha aumentado mucho el nivel de formación de los ingenieros técnicos, que son la cualificación que tienen los graduados, pero el papel que jugaban los ingenieros técnicos antiguos, que tenían menor nivel de cualificación, pues no hay quien lo desarrolle ahora y nos está produciendo también un problema de subempleo en algunos ingenieros, que eso es algo que está saliendo ahora en la prensa mucho también y hay algunos estudios interesantes. Yo creo que debemos estudiar
cuáles son los niveles, pero sí es importante tener un mayor número de ingenieros y hacer hincapié en los institutos y en los colegios para conseguir que haya mayor número de vocaciones hacia la ingeniería y especialmente hacia las mujeres. En la Academia de Ingeniería, como muchos de ustedes saben, hay un programa que se llama Mujer en Ingeniería, que está dentro del fomento de las vocaciones STEM, y ese programa pues se dedica a intentar tiene distintos apartados, digamos, pero uno de ellos se dedica a ir a los colegios con referentes femeninos para intentar ver o hacer ver a los niños y adolescentes que la ingeniería es una profesión que resuelve problemas y que es una profesión que pueden desarrollar a las mujeres al mismo nivel que los hombres. Totalmente de acuerdo. Estamos fuera de tiempo, pero por favor, Antonio. A ver, rápido. Una triple soberanía yo creo que necesitamos en Europa en este momento, y la propia Unión Europea está trabajando en esa dirección. Una soberanía industrial, este proceso de transición energética y de seguridad de suministro, paradójicamente no se va a hacer si no ayudamos a nuestra industria, y comparto plenamente lo que estabais comentando, y ahí Europa tiene una posibilidad importante de hacerlo. Hacerlo siempre que también seamos conscientes que otros países, China, Estados Unidos, con el Inflation Reduction Act, están atrayendo o pueden atraer a mucha empresa. Europa, por lo tanto, tiene que hacer todos estos tres objetivos que he dicho, con soberanía industrial, con soberanía tecnológica. Hay posibilidades en Europa de avanzar y se está haciendo en este momento. Y yo diría también con soberanía energética, en el sentido que hablábamos de seguridad de suministro, de aprovechar mejor nuestras infraestructuras, y ahí España puede tener un papel muy importante por latitud geográfica, por ser el segundo país en Europa en kilómetros cuadrados. Tenemos una posibilidad de poder producir más renovable, más energía renovable de la que hoy se necesita en Europa en general y para nuestras industrias, pues en nuestro propio territorio. Y tenemos capacidad para transportar esa energía en forma eléctrica o en forma de gases renovables, y este es el triple objetivo que yo creo en el que estamos trabajando y que honestamente estoy muy convencido que la Unión Europea hoy tiene mucho más claro que hace 2 años o 3 años. Y terminando con lo de las mujeres, me habéis dado pie, Beatriz, cuando cuando terminé mi carrera en el siglo pasado, de mi promoción, que debíamos ser, no sé, 70, 75, una mujer. Hoy en día en Enagas debemos tener un 32% de mujeres ingenieras, y pues veo que en la escuela están ya en un 38%. Bueno, esto se va moviendo, ¿eh? No obstante, ahí termino esto. El problema de las mujeres para que estudien ingeniería, etcétera, no hay que discutirlo cuando se tiene 17 y 18 años. Hay que intentar antes, y esto ya es más complejo, que es más el entorno social, escolar, familiar, que mujeres con una capacidad perfecta, absolutamente igual o mejor que la de los hombres para matemáticas y tal, suelen no pensar en este tipo. Pero bueno, yo creo que avanzamos por buen camino. Eduardo, ponnos el broche de oro. Sí, pues 3 temas exactamente igual, ¿no? Yo creo que hay una asignatura pendiente importantísima en este país, que es la industrialización, la creación de empresas industriales. Eso es fundamental. Entonces yo creo que hay 3 temas fundamentales para ello. Primero, que haya el suficiente número de ingenieros y técnicos. Para esto, y perdona Beatriz, pero hay que insistir, cuando yo acabé en esta escuela había 2 mujeres, una de ellas es mi mujer a día de hoy. Y hoy hay un 38%. Es decir, y la escuela es la misma y la carrera es la misma. Yo creo que habría que forzar la formación dual, un poco en lo que tú hablabas, es decir, el ingeniero, el técnico medio que se forma conjuntamente en la universidad y en la empresa. Siemens, por ejemplo, hay un programa obligatorio en el cual por todos los años pasa entre 5 y 6.000 técnicos de grado medio que se forman en Siemens, se quedan luego allí o no, pero tienen obligación de formarlos. Segundo, otro punto muy importante, el por fin conseguir
en alguna tecnología de vanguardia jugar un papel importante. Yo insisto en la tecnología cuántica porque está en mantillas en todo el mundo. Y el que diga lo contrario, el señor de IBM, está en mantillas, no se sabe muy bien. Es un ordenador que no es electrónico, es mecánico. Luego eso ya hace que cambie absolutamente el paradigma. Yo creo que ahí tenemos una oportunidad magnífica de estar en la vanguardia. Y tercero, la industria no ha estado de moda. Se ha invertido, aquellos inversores han invertido en cualquier otra cosa, pero nunca en la industria. La industria nos han venido las inversiones de fuera, inversiones productivas, no generativas. Entonces yo creo que el que haya una financiación, un interés tanto público como privado en hacer inversiones industriales es una parte también fundamental del tema. Pues muchas gracias. Pido un enorme aplauso para nuestros contertulios en el día de hoy.